a grabar. Y entonces la ayudantía de hoy va a ser sobre el enfoque sistémico, como les comentaba, y va a ser una especie de repaso para que sea algo más práctico para ustedes, para la prueba, que les sirva más, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Ya, ahí se ve. Sí, profe. Ok, súper. Ya. En caso de que tengan alguna duda, me pueden ir abriendo los micrófonos y preguntando. Bueno, como les comentábamos, a ver el enfoque sistémico. Va a ser una ayudantía de repaso, que ya tuvieron la cápsula, tuvieron la clase, pero igual es necesario que tengan en cuenta ciertos conceptos que son en los que se va a enfocar la prueba que se viene. ¿Ok? Entonces, bueno, el enfoque sistémico es un enfoque que, como bien sabe, deriva de un conjunto de teorías que podemos llamar modernas, incluso posmodernas, como la teoría general de los sistemas, la teoría de las comunicaciones, entre otras. Pero las que más priman son estas, ¿no? La de los sistemas y la de comunicaciones. El objeto de estudio del enfoque sistémico son las interacciones. Y con interacciones, ¿qué queremos decir? Las interacciones no son solamente las relaciones, sino que son la forma en cómo se organizan las relaciones, ¿ya? Como esta pautita que van siguiendo, la forma en cómo se conectan. Entonces, a la hora de hablar de sistémica, dentro de la psicología clínica, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos principios que son propios de los sistemas, ¿no? Como lo son la entropía, la equifinalidad, la autopoiesis, etcétera. Pero en eso no nos vamos a centrar tanto, sino que nos vamos a centrar más en cosas que tienen que ver con la estructura de los sistemas y de las cibernéticas. ¿Okay? Entonces, bueno, entre algunos de las cosas importantes, por así decirlo, que tenemos que tener en cuenta es que es que se considera que nosotros como seres en el mundo, ya sea vivientes o no vivientes, estamos organizados en sistemas. Y estos sistemas a su vez están conformados por otros subsistemas, ¿no? Como les explicaba la profe Rosela en la cápsula, nosotros somos un ser humano, que es un sistema, estamos conformados a su vez por órganos, que son otros sistemas o subsistemas, y estos órganos están conformados por otras estructuras más pequeñas, que son otros sistemas. Cada uno tiene una forma de componerse que le da la característica de ese sistema en específico, ¿ya? Entonces, eso, entonces si lo pensamos así como de para abajo, si lo pensamos de para arriba, entonces nosotros somos seres humanos que estamos en parejas y eso ya es un sistema. Estamos dentro de familias, eso ya es otro sistema y estas familias están dentro de un barrio, que es otro sistema, y dentro de una cultura y una sociedad, y así se va alargando esto, se va complejizando poco a poco. Otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando hablamos de sistémica es que las relaciones entre las partes de un sistema son circulares y no lineales. Nunca vamos a tener aquí esa mirada lineal como si se hace dentro del enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Como se supone que la conducta es algo que emerge a partir de un estímulo que provoca una respuesta. Es una linealidad. En cambio, aquí es algo mucho más circular, mucho más complejo, que ahora voy a darles un ejemplo de ello. Y otra cosa que también deberíamos tener en cuenta es que cada sistema y miembro de este sistema debe considerarse siempre en el contexto y no de manera aislada. Yo como ser humano, yo como persona, cuando voy a un psicólogo que tiene enfoque sistémico, este psicólogo no me va a considerar a mí con mis problemas como si fueran solo míos, no como si fueran individuales, va a considerar mis problemas como algo que emerge y que tiene relación de la familia donde yo estoy introducida, porque ese es uno de mis contextos, y de la universidad donde estudio, y del país donde vivo, ¿no? Todo esto tiene características que me afectan a mí, entonces todo está conectado, todo es contextual, ¿vale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, súper bien. Súper. Ahora, voy a decirles así como a modo de glosario con algunos ejemplos.
algunos conceptos que nombramos con esto, que es súper importante que siempre que los entiendan bien, ¿no? Y que los tengan en cuenta. Los dos primeros conceptos son los de organización y de sinergia. La organización es la pauta con que se unen las partes de un sistema, ¿ya? Cada sistema tiene una forma de organizarse particular, singular, distinta, y eso es lo que le da esa característica de sistema tal como es, ¿ya? Entonces, un pulmón es un pulmón porque las células que lo conforman se organizaron de tal forma que resultó siendo un pulmón. Y así con todo. Entonces, siempre, y se supone que todos los sistemas tendemos los sistemas abiertos por lo menos, tendemos a la organización, o lo que también se puede llamar la organicidad, esta naturaleza que poseemos de organizarnos de cierta manera. Y por otro lado está el concepto de sinergia, que es más bien un efecto que emerge de la organización, que está dentro de la organización. Cuando hablamos de sinergia, hablamos de los fenómenos que ocurren por la interacción de las partes. Entonces, y esto nos lleva a pensar en este principio fundamental de la teoría general de los sistemas y por lo tanto del enfoque sistémico, que es que el todo es mayor que la suma de todas las partes, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Vamos a pensar en las familias. ¿Ya? Aquí tenemos muchas familias. Si nosotros queremos dar una explicación de la conducta de una familia en específico. Nosotros no podemos explicar o predecir las características conductuales de una sola familia simplemente conociendo las características de cada uno de los individuos. Si nosotros decimos, sumamos las características de todos los miembros de esta familia, si sumamos la característica de todos los miembros de esta familia, podemos saber cómo es esta familia. Entre sistémica eso no va, como que es mucho más complejo. La familia es más que la suma de sus pequeñas partes, o sea, la sinergia es otra cosa, como que cuando juntamos todas las características de los miembros de una familia, surge la familia como algo distinto a cada uno de estos individuos por separado. ¿Ya? Entonces, la conducta de los miembros de la familia, cuando se encuentran en el contexto de la familia, es modelada y limitada por las conductas simultáneas de todos los otros miembros, por sí solos y en combinación. Esto quiere decir que entonces también podemos verlo desde el otro lado, que las características de una persona, como les decía antes, no son solamente por esta persona, sino que emergen en el contexto de la familia. Y esta emergencia de estas características en específico se da por la forma en cómo se organiza esta familia y cómo se ocurren las interacciones entre esta familia. Entonces, si nosotros nos pensamos cómo somos en nuestro contexto familiar, si nos pensamos en nuestro contexto familiar, somos de una forma. Si nos pensamos en nuestro contexto con un grupo de amigos específicos, somos de otra forma. Y si nos pensamos en el contexto de otro grupo de amigos, somos de una manera distinta. Entonces, como sistema individual, por así decirlo, vamos cambiando según el sistema donde estemos introducidos, en el que estemos interactuando. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, otro concepto importante es el de la morfostasis, que también lo podemos equiparar con el de homeostasis, que homeostasis es un concepto un poco pequeño que está dentro de la morfostasis, pero en términos generales es casi que lo mismo. ¿Ya? Entonces, la morfostasis es un conjunto de mecanismos reguladores útiles para mantener la estabilidad, el orden y el control de los sistemas en funcionamiento. Y por lo tanto se va a asociar con la retroalimentación negativa, ¿no? Que es como esta retroalimentación que permite una regulación interna para que siempre busquemos la estabilidad del sistema y así. Entonces, de nuevo, volviendo con la familia. Las familias, ¿qué hacen para ser familias y para mantenerse como familia, como ese sistema que se ha formado? Buscan la estabilidad a través de distintos mecanismos. Y esta búsqueda de estabilidad es lo que nosotros podemos llamar morfostasis.
¿ya? Y las familias hacen distintas cosas para mantenerse de la misma manera, para mantener siendo el mismo sistema, con las mismas características, las mismas pautas de conducta, etc. Pero podemos llevar esto al extremo, porque una morfostasis exagerada puede dañar el sistema. Las familias, hay familias que usan un estilo autoritario para mantenerse tal como son, ¿no? Entonces, dentro de este estilo autoritario, pueden reprimir los deseos, las aspiraciones de cada uno de sus miembros, de forma tal que nunca cambien, que sean todos homogéneos, que no hayan variaciones, que no hayan cambios, que no le entre nada diferente a esta familia, y así se mantienen. Pero esto puede ser un problema, porque mantenerse así implica que pues, vamos a morir, ¿no? La familia puede morir porque no se adapta a los cambios que hay en el medio, porque el medio, que es el sistema más grande, siempre está cambiando y debe modificarse eh, para adaptarse a estos nuevos cambios que hay. Pero bueno, vamos a poner en paréntesis esto. Ahora, el concepto contrario a la Profe, morfostasis. profe, Ajá, yo tengo una consulta acerca de la retroalimentación negativa. ¿ya? Like, ¿a qué se refiere con retroalimentación negativa? Ya, retroalimentación negativa se supone que nosotros eh, funcionamos, funcionamos de cierta manera, ¿no? Hacemos ciertas cosas que tienen ciertos resultados, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo que tiene un resultado, el ambiente nos da una retroalimentación, ¿no? Sobre qué resultado tuvo lo que hicimos y si nos está funcionando. Cuando tú haces algo y tiene un resultado no esperado y que te puede afectar, el ambiente te da una retroalimentación negativa que te lleva a no volver, a no desviarte, ¿no? Como a no hacer eso que te dio ese resultado, sino buscar hacer otra cosa o no buscar hacer otra cosa, sino hacer las cosas que hacías antes, que no eran tan distintas a lo que hiciste ahora que te dio ese resultado tan diferente y que te va a afectar. Como que el ambiente te hace retroalimentación negativa para que tú busques hacer lo mismo que hacías siempre y te mantengas de la misma manera. ¿Se entiende? Ya. Es como a la negación de ciertas conductas para evitar el cambio. Claro, si lo vemos así como en forma de conducta, en términos conductuales. Entonces, la Ya. retroalimentación negativa es evitar el cambio y mantenerse en el mismo estado para protegerse. Ya. ¿Mm? Ya. Gracias, profe. ¿Vale? Eso. Entonces, ahora con la morfogénesis. La morfogénesis, como les decía, es lo contrario a la morfostasis. La morfogénesis son los conjuntos de procesos vinculados al cambio, al crecimiento, al desarrollo de un sistema. ¿Ya? Y por eso se asocia a la retroalimentación positiva. Richie les decía que un ejemplo de retroalimentación positiva era el aprendizaje. Cuando uno aprendía algo, como que había un cambio dentro del sistema, se desarrollaba, crecía y seguía cambiando, seguía cambiando, seguía cambiando y seguía cambiando. ¿Ya? Y sigue creciendo, creciendo, creciendo y desarrollándose. Pero esto implica otra cosa. Cuando hay mucho cambio y mucho crecimiento, los sistemas no son los mismos sistemas porque cambiaron. Entonces se destruyen de alguna manera. Se destruyen para crear otros sistemas. Y si pensamos en las familias, eh, esto tampoco funciona mucho, ¿no? Pensémoslo desde lo natural. Las familias, aparte de buscar la estabilidad, también buscan el cambio para crecer, ¿no? Para desarrollarse. Y sí o sí, en el ambiente van a haber alteraciones que van a implicar que las familias cambien. Pero hay familias que cambian mucho, que son caóticas. Entonces, son estas típicas familias que nosotros vemos como no reguladas, desorganizadas, que ni siquiera son familias, ¿no? Sino que los individuos se van alejando, van formando otros sistemas y así. Entonces, no queda algo estable que se mantenga y sobrevive en el tiempo. ¿No? ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias, Maf. Ahora vamos con otro concepto
súper importante que tengan en consideración. Es el concepto de la circularidad. Y este concepto se refiere a los procesos de autocausación. La circularidad son procesos de autocausación. Eso quiere decir que ningún hecho o comportamiento aislado ocasiona otro, sino que cada uno de los hechos está vinculado de manera circular con los otros hechos y comportamientos aislados. Entonces no hay un principio ni tampoco un fin. Demos un ejemplo para explicar esto. Pensemos en una familia, papá, mamá y un hijo de unos 5 años, ¿ya? Resulta que este hijo, este niño, está presentando una conducta retraída. Con retraído me refiero a aislado, como que no tiene mucha cercanía emocional, no habla, no se expresa mucho, etc. Entonces, un psicoterapeuta con una visión lineal de causa-efecto, se explicaría la conducta del niño así, ¿no? Pensaría que el niño presenta una conducta retraída debido a que tiene una madre rechazante. La madre rechaza al niño y por lo tanto el efecto es que el niño se retraiga. Lineal. En cambio, si nosotros pensamos desde el principio de la circularidad, si el psicólogo, ese es el psicoterapeuta, piensa desde el principio de la circularidad, podría explicarse esta conducta retraída del niño de la siguiente forma. Pensaría que el retraimiento del niño es una parte, se ve como una parte de un patrón vincular que tiene esta familia, en donde la madre se torna despectiva con el niño cuando el padre, que se siente controlado por la madre, descalifica la autoridad de la madre, mostrándose muy permisivo con el niño. Entonces el niño, como su padre es muy permisivo, tiene una respuesta en donde apoya al padre poniéndose en contra de la madre. Entonces, para ponerse en contra de la madre, muestra esa conducta retraída, aislada. Entonces la madre, como reacción a esa conducta del niño, se vuelve rechazante con el niño, se vuelve antagónica. Y el niño entonces se va a retraer más. Y así sucesivamente. Entonces, ahí no sé si pueden notar que no hay como un principio, ¿no? Puede ser la conducta del padre hacia la madre lo que cause el retraimiento del niño, pero también es la conducta de la madre con el niño. Y al mismo tiempo es la conducta del padre hacia la madre lo que causa la conducta del niño. Entonces ya todo esto se vuelve mucho más circular y siguiendo este patrón vincular que tiene la familia. ¿Se entiende? Sí, súper. Sí, Acá. Entonces, apliquemos, si pensamos de nuevo en la familia y en estos conceptos que vimos, un sistema familiar, un sistema que se produce en un transitar entre el deseo de mantener la estabilidad, y mantener la estabilidad sería la morfostasis, y entre el deseo de cambiar y crecer. Y este deseo sería, este cambiar y crecer sería la morfogénesis. Eso sería un sistema, así se produce un sistema familiar, pero también así interactúan todos los sistemas, ¿verdad? Entonces, una familia, entre comillas, sana, es aquella que se organiza. Recuerden el principio de organización, que todos los sistemas se organizan de cierta forma. Una familia sana se organiza en patrones vinculares que producen el desarrollo de un adecuado equilibrio entre la morfogénesis y la morfostasis. Entonces, ni tanto cambio, ni tanta estabilidad, ¿no? Porque si no, muere el sistema también. Y así se supone que funcionan todos los sistemas, y así se aplican estos conceptos dentro del enfoque sistémico. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? Sí. Ya. Vale. Entonces, hay otro concepto grande, ¿no? Otra teoría, que es la cibernética. La cibernética, como decía en el texto que es un glosario, se trata de un campo interdisciplinario que intenta abarcar el ámbito de los procesos
de control y de comunicación, tanto de las máquinas como de los seres vivos, es decir, de todos los sistemas. Cuando nosotros hablamos de procesos de control y comunicación, nos referimos también a las retroalimentaciones, ¿no? Que están a la base de la morfogénesis, de la morfostasis, y así. Entonces hay distintos, con el tiempo, se fueron conceptualizando distintos niveles de estas cibernéticas, ¿ya? Y estas cibernéticas son más que un concepto aplicable, son como una forma de pensar en cómo funcionan los sistemas. Entonces tenemos 3 cibernéticas. Está la cibernética 0, que es la que menos nos interesa porque es la más básica, ¿no? Es como se aplica a los sistemas cerrados, órdenes a una máquina que responde y punto. Y por otro lado están las otras 2 cibernéticas que son las que nos interesan a nosotros, que son la cibernética de primer orden y la cibernética de segundo orden. La cibernética de primer orden es una cibernética que reflexiona sobre los procesos que ocurren en los sistemas, ¿ya? Y estos procesos, ¿cuáles son? La retroalimentación, las retroalimentaciones, ¿no? La positiva, la negativa, que están a la base de la morfogénesis y la morfostasis. Las retroalimentaciones se piensan más desde la cibernética de la primera cibernética, y la morfostasis y la morfogénesis se piensan desde la segunda cibernética. ¿Ya? Entonces, esto es, la cibernética de primer orden, repito, es una reflexión sobre los procesos de los sistemas. Pero luego ya como que se complejizó la cosa, ya empezaron a pensar no solo sobre la reflexión de los procesos de los sistemas, sino como cómo se reflexiona sobre la reflexión de los sistemas. ¿Ya? Es como la cibernética de segundo orden es una especie de metateoría, metareflexión de lo que pasa con los sistemas. Entonces aquí empiezan a preguntarse sobre cómo el observador, es decir, pensemos de nuevo en el ejemplo de la familia. Una familia va a psicoterapia. Entonces, el observador sabemos que es el psicoterapeuta. Y el objeto de estudio, los observados, se supone que son la familia. Es la familia. Dentro de la cibernética de primer orden, se supone que uno va a reflexionar sobre cómo está funcionando la familia, cómo se organizan, en qué proceso están, ¿no? Si en una morfostasis, una morfogénesis. Pero en cambio, en la cibernética de segundo orden, se va a pensar en cómo está funcionando este nuevo sistema que se ha formado entre psicoterapeuta y familia, porque ya el psicoterapeuta no es solamente un observador, no es solamente un investigador que observa a su objeto de estudio, sino que es un observador que no es tan observador, sino que está dentro de este sistema que es la familia. El observador entonces ya es observado desde la cibernética de segundo orden. Por eso digo que es una metateoría, una meta-reflexión. Entonces aquí empieza a darse como ese cuestionamiento más epistemológico que empieza a plantearse que el observador, al estar dentro del sistema al cual está observando, no es tan objetivo como debería ser, no es tan objetivo como se piensa desde el enfoque cognitivo-conductual, que es el investigador, ni como se piensa desde el psicoanálisis, que debería ser el psicoanalista, ¿no? Como que él no puede simplemente salirse de ese sistema al cual está tratando, al cual está observando, y no implicar nada. Aquí se empieza a notar que este psicoterapeuta de la familia, al estar inserto en otros sistemas y al crear un nuevo sistema, cuando comparte con esta familia, eh, eh, genera cambios en la familia y esta familia también genera cambios en él. Como que hay una implicancia distinta, ya él
solamente el psicólogo o el psicoterapeuta no genera cambios en la familia, sino que en él también generan cambios. Y él, al ser un observador observado y no ser tan objetivo, no puede ver toda la realidad tal cual es. Él observa solamente una parte de la realidad en la cual él está inserto, él o ella. ¿Ya? Y eso sería pensar en una cibernética de segundo orden. Reflexionar sobre cómo se reflexiona. ¿Se entiende? Claro, es como otro nivel de abstracción. Sí, otro nivel de Es abstracción. como una especie de abstracción sobre la abstracción. Exactamente, así mismo. Y eso, por supuesto, que va a generar... Ay, déjeme bajar esta barra. Ahí sí. Cambios epistemológicos en la consideración del enfoque sistémico. Ahora, aquí les puse este cuadrito que fue el que vimos con las otras con los otros dos enfoques. Y miren, aquí hay una diferencia en esa parte epistemológica. En la corriente sistémica, y cuando nos preguntamos si el sujeto o investigador tiene acceso directo a la realidad, la respuesta es que no tiene acceso directo a la realidad. Y esto es porque el sujeto investigador está dentro de la realidad y no puede verla completamente, está inmerso en ella y está afectando la realidad que también lo está afectando. Entonces no es objetivo, es algo subjetivo y por lo tanto la realidad no es una realidad que está afuera y que yo puedo ver, sino que es una realidad en la que estoy dentro y en la que yo mismo como sujeto estoy construyendo a medida en que vivo en ella. ¿Ya? Y por otro lado, por esa misma línea, cuando nos preguntamos cómo interactúa el sujeto, es decir, nuestro objeto de estudio con la realidad, ya no nos planteamos de que es un objeto pasivo, como lo era en el psicoanálisis, como lo era en el enfoque cognitivo-conductual, sino que es activo y proactivo. ¿Por qué? Porque al estar interactuando dentro de esta realidad con el objeto, con el investigador, digámosle así, para no confundirnos con los términos, como les decía, están entre los dos construyendo esta nueva realidad, es como una dialéctica que se da entre ellos, ¿no? Y el investigador trae esto de su mundo, el objeto trae esto de su mundo y entre los dos van construyendo este mundo en el que están juntos, esta cosa que hay en medio, esta nueva realidad, la van construyendo en conjunto. Y eso de nuevo es lo que observa la cibernética de segundo orden. ¿Se entiende? Profe, me cuesta un poco la diferencia entre activo y proactivo. Ah, es lo mismo, en verdad. Ya. Ponte que es proactivo, simplemente. Vale, ya. ¿Ya? Activo porque está en la realidad, no solamente sigue órdenes, sino que reacciona y le da. Pero también proactivo porque no solamente es afectado él, sino que afecta al que lo está observando. O así. Se hace cargo de su propia realidad. Vale. Y bueno, y por acá, en el cuadrito también, les pongo de nuevo, cuál es el objeto de estudio del enfoque sistémico, las interacciones. A veces se dice, el objeto de estudio de la psicología sistémica son las relaciones, pero no son solo las relaciones, son la forma en cómo se organizan las relaciones. Y esto lo podemos resumir en interacciones. ¿Ya? Entonces, también están esos otros conceptos, interrelaciones, intersubjetividad entre las personas, los sistemas, eso también se observa, pero el objeto principal son las interacciones. Y conceptos teóricos relevantes, en este lado. Esta parte del cuadro es más bien ¿cómo se dice acá en Chile esta palabra? No tiene una ayuda para una prueba, no me acuerdo cuál era la palabra.
Un pero torpedo. un torpedo. Eso. Esto es un torpedo que les puse sobre lo que necesitan sí o sí tener clarísimo para la prueba, ¿ya? Tienen que tener en cuenta la teoría general de los sistemas, la estructura de los sistemas, que es básicamente lo que hablamos, ¿no? Más bien las características, lo de la retroalimentación negativa, positiva, la morfogénesis y la morfostasis, qué es un sistema, qué es este principio de organicidad, y así. Tienen que tener en cuenta la cibernética, esto que acabamos de ver, como el resumen, lo que es las interacciones entre los sistemas, el principio de circularidad, estas leyes fundamentales de la entropía, la equifinalidad, también saber un poco de la autopoiesis, que es lo que plantea Maturana, sobre que los sistemas tienden a buscar la sobrevivencia. Entonces, se organizan a sí mismos para sobrevivir. Como que un sistema, aunque muera, en algún momento los sistemas mueren, pero siempre están tratando de funcionar, aunque veamos que esa función no es muy buena, siempre están tratando de funcionar de alguna forma en que puedan sobrevivir, en que puedan mantenerse, ya sea con la morfogénesis o con la morfostasis. También el principio de la sinergia, que nos lleva al tema, bueno, no, en fin, esta frase, que es uno de los principios también de la sistémica, es que el mapa no es el territorio, que es lo mismo que hablábamos sobre la cibernética de segundo orden, donde esto quiere decir que todos los conceptos sobre la realidad están limitados por la persona que los está observando. Entonces, un ejemplo más práctico de esto podría ser el de el elefante y los ciegos. Si nosotros vemos, no sé si han escuchado esa historia de que hay un grupo de ciegos que se encuentran con un elefante y cada uno, Ah, sí, sí. ¿sí? Va, Sí, la dijo Babul en como 2 reuniones. Director. eso, súper, qué bueno que lo Y que conozcan. todos tienen percepciones distintas del animal. Exactamente, entonces nadie conoce la realidad tal cual es. Entonces, mi mapa está limitado, no es el territorio completo, es solamente la parte que yo puedo observar. A eso va esa frase. Y bueno, el principio supremo mayor, que es que el todo es mayor que la suma de sus partes, principio aristotélico. Y eso. Nada más. Esto les quería comentar. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿a qué se refiere con...? Ah, dale. No, más dale tú. Estaba muy inspirada. Se notó. Profe, ¿qué es equifinalidad? Ya, Preguntar equifinalidad. lo mismo. Bacán. Es esto que, ese principio, dice que todos los sistemas, a través de distintos mecanismos, van a tratar de llegar a una misma meta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta que me abracen, a mí me gusta que me abracen y que me contengan y que me den amor. Entonces puede ser que yo busque ese amor comportándome como una niña, no sé, como poniendo conductas infantiles, buscando que todo el mundo me dé abracitos. O puedo yo buscar otras formas en que me llegue este amor que yo estoy buscando. Entonces puedo yo ser una persona más que comportarme como una niña, más bien yo ir y regalarle cosas a la gente y aconsejarla, y ser así como la persona que está siempre apoyando para que este amor de alguna u otra forma me llegue, para que estas personas respondan a mí y me abracen, y me contengan, y todo esto. Entonces yo estoy utilizando distintos mecanismos para llegar a esta misma meta, que es que me den amor. Eso podría ser un ejemplo de equifinalidad, un ejemplo muy random. ¿Se entiende? Que son como distintas vías para llegar a lo mismo. A una misma meta, exactamente. Y eso es Ya. lo que tienden a hacer los sistemas. Claro, porque quizás todos los sistemas buscan sobrevivir y van a utilizar tanto como la morfogénesis o la morfostasis con el fin de mantenerse. Exactamente. Vale. ¿Quedó claro para Paz también?
Sí, sí, me quedó claro. Ya, genial. ¿Más preguntas, consultas? ¿No? Vale. Entonces, si quedó claro, vamos a dejarlo hasta acá. Esto es lo que les quería mostrar, que tienen que tener en cuenta para la prueba. Y para las demás corrientes o enfoques psicológicos, también tienen que hacer esto, ¿no? Como centrarse en los conceptos principales, que sobre todo en la prueba van a ver todos los conceptos que hay en la prueba, o todas las preguntas más bien que hay en la prueba, vienen de las explicaciones de los textos, ¿ya? Y las cápsulas están basadas en los textos, así que yo les recomiendo verse las cápsulas y leerse detenidamente los textos de cada una de las corrientes. Por ejemplo, para la cognitiva conductual, puede ser que hayan preguntas sobre el estímulo, el estímulo no, ¿cómo se llama? El condicionamiento instrumental, el condicionamiento operante. Pueden que hayan preguntas donde ustedes tengan que aplicar este tipo de condicionamiento, ¿ya? Porque si lo conocen, lo pueden aplicar, ¿no? De alguna manera. Entonces, tengan en cuenta estas cosas así bien generales, pero también lo más específico de cada una de las corrientes. Darío. Pero al final la prueba va a ser de alternativas. Al parecer sí, puede que sea de alternativas. Ya. Pero así, del todo segura. Pero para allá va, al parecer. Eso. Profe, todos los textos, o sea, todas las, ¿cómo se llaman? Todas las corrientes tienen un texto. Sí, menos sistémica que tiene 2 textos, pero que están conectados, pero todas tienen un solo texto. Son muy largos. Es que estoy como, ¿verdad que hay que leerse esos textos? Se me había olvidado completamente. Queda igual. Quedé muy, ¿verdad? No son tan largos, salvo el de psicoanálisis, creo que es más largo, pero es que se les va a hacer muy fácil leer porque ustedes ya vieron la cápsula y ya vieron la clase, y la cápsula y la clase están basadas en el texto. Yo les recomiendo ahora estudiar como subrayando cosas del texto para que lo tengan más fresquito y ustedes puedan como empezar a aplicar esa información. Así como yo les hice aquí, ¿no? Que les traje el ejemplo de las familias aplicando los conceptos. Eso tienen que tratar de hacer con todas las corrientes. Ya. Y recordar lo que dijeron los autores, ¿no? No sé, ahora les dije, Maturana habla sobre esto. Freud habla sobre esto, lo dijo esto en este texto. Recuerden qué dijeron los autores. Ya. Pensaba que la prueba de psicología era el 1 de julio. Siempre se me olvida la fecha, pero es un martes en la tarde, si no estoy mal. Voy a mirar acá. Cronograma. Sí, la prueba es en 10 días, es el 1 de junio a las 18 horas. Ya. Bueno, chiquillos, hasta aquí llega entonces la ayudantía. Tengo una dudita que lo tengo hace semana, porque en el programa del curso sale que hay una evaluación que hay actividades ayudantía. Entonces siempre que hay una ayudantía pienso de que va a haber como una guía así terrible pelúa, así complicada. ¿Y cómo va a funcionar eso? ¿Cómo serían esas actividades? Esas actividades van a ser para la última unidad, las últimas 2 unidades. Mentira, las últimas 3 unidades están divididas en más unidades. Para psicología social, educacional y del trabajo. En verdad no va a ser algo muy difícil, pero ahí les vamos a estar comentando. Estamos terminando de construir esa evaluación. Pero va a ser algo fácil y que más bien les va a servir para la última evaluación de esas
3 unidades, ¿ya? Así que no se preocupen mucho por eso. Ah, ok. Gracias, profe. Nada. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo están los trabajos, profe? ¿Los vio los ensayos? ¿Como usted? No, no los vi yo, los vio Ricardo y compañía, y compañía que no fui yo. ¿Y sabes si están, o sea, no si están buenos, si están malos, sino como ¿Están si... listos? No, si los decepcionamos. Si Ah, están listos, creo que sí. Pero como si era lo que esperaban o cosas así. yo creo que estuvo un poquito más bajo el nivel que el semestre pasado. Parece que sí. No estuve en la última reunión, pero parece que sí, estuvo un poquito más bajo. Pero bueno, es algo que hay que repuntar, ¿no? Con las próximas evaluaciones y todo eso. Pero sí. Además surgió el tema de que yo no estoy segura, pero voy a dejar de grabar. O no estoy grabando. Sí, estoy grabando.